Anoche estuvimos hablando un poquito de el regalo más maravilloso que Cristo Jesús podía hacernos. Y hemos hablado que ese regalo es el Santo Espíritu. Y hoy el tema que les proponemos y el tema que continúa un poquito con este libro que hemos estudiado con algunos en la iglesia y que en enero lo estudiaremos todos juntos, paso a paso hacia un revivamiento, habla de cuál es la raíz de todos nuestros problemas. Y déjenme comenzar de una manera un poco práctica. ¿Ustedes saben cuáles son las peores enfermedades? Quizás. Pero las peores enfermedades son aquellas que no nos damos cuenta que las tenemos y se empiezan a desarrollar cada vez más y más, y cuando los síntomas aparecen, ya es muy tarde. Mi bisabuelo, el papá de mi abuela, de un día para el otro le empezó a doler un poco el estómago. Tomaba una buscapina, una aspirina y decía, ya se va a pasar. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta que mi abuela obligado lo llevó al hospital. Cáncer en los intestinos y ya se había repartido un poco por todos lados al páncreas, cosa terrible, amigos. El problema más grande de nuestras enfermedades es cuando no nos damos cuenta. Seguido, cuando nos sube un poco la fiebre, ¿qué hacemos? Enseguida queremos tomar algo, ¿no es cierto? Pero en realidad la fiebre sube para defendernos, para poder atacar los microbios y poder matarlos. Por eso sube la temperatura. Y yo me digo que hoy a la noche es un poquito lo que va a pasar. No sé si me ven lo que quiero decir. Quizá va a subir un poquito la temperatura, pero no para hacernos daño, sino para reavivarnos. Y el tema de hoy, amigos, para mí, en mi vida, yo hablo por mí, no hablo por nadie más, ha sido capital entenderlo. Yo no lo había entendido, ya había trabajado varios años como pastor y sin embargo no lo había entendido a qué punto lo que vamos a estudiar hoy puede ser determinante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso me gustaría pedir a cada uno de ustedes que podamos tener un momento de oración. Un momento de oración cortito en el cual les pido que realmente se encomienden al Padre y le digan, Señor, si hay algo, algún virus, algún microbio que anda dando vuelta en este cuerpito, que tú puedas revelarlo, que tú puedas mostrarme qué es lo que tengo que cambiar. Les doy unos 10 segundos y después haré una oración. Querido Padre, yo soy el más necesitado de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que durante esta reunión puedas ser tú que nos hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos descubrir cuál es la raíz de todos nuestros problemas. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Están listos? Bueno, pero chicos, motívenme un poquito. ¿Están listos? Díganme sí, amén, algo. Si no que me duermo yo, tengo los pies congelados en esta iglesia. ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? Yo quiero hablar de algo espiritual, pero a mí me parece que todos nuestros problemas pasan primeramente por algo espiritual. Ayer a la noche yo preguntaba, ¿alguno tiene algún problemita de dinero por casualidad? Hay unos cuantos, me parece. ¿Alguno tiene un problemita de alguna otra cosita, como por ejemplo matrimonio, familia, hijos, enfermedades? Problemas hay. Y es lo que no falta en esta vida. Ahora, ¿por qué hay tantos problemas? Miren lo que dice Santiago. Si tienen sus Biblias pueden ir a la Biblia y si no pueden leer conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Va a hablar y va a preguntar cuál es la causa de todos los problemas. Y en el versículo 2 dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pedís y no recibís. Porque pedís, ¿qué dice? Porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Es decir,
Acá Santiago nos está explicando de algo capital. Nos está explicando, ¿qué cosa nos está explicando? Nos está explicando que quizás nosotros no sabemos pedir. Y que si tenemos problemas es porque no sabemos pedir. Y si pediríamos, no tendríamos problema. Y ahí es donde ustedes me dicen, Leo, está medio fácil eso, porque yo no creo que sea tan sencilla la vida. Entonces, ¿de dónde viene ese problema? Y si ese problema podría ser espiritual. Me gustaría leerle una citación de Ellen White en la cual dice: hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Y sin embargo, no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. Y ahí es donde empiezo a darme un poquito más cuenta de lo que podría estar pasando. ¿Y si todos los problemas que tengo en mi vida pasan por algo espiritual, amigos? ¿Y si yo les digo que si tengo un conflicto en la familia, puede pasar por algo espiritual? ¿Y si yo les digo que tener problemas económicos pasa también por algo espiritual? Yo creo que hay una gran verdad ahí oculta, pero hay que descubrirla. Porque si en mi vida no hay, justamente como dice aquí, profesan aferrarse a Dios y sin embargo no reciben beneficio alguno, quiere decir que quizás hay algún problema, ¿no? Yo imagino, quizás debe haber algún problema que nos está llevando a vivir mal. Si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestra iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de la iglesia primitiva, entonces el 95%, casi todo, de lo que estaban haciendo se habría detenido y todos hubiesen notado la diferencia. ¿Entiendan lo que leí? ¿O explico? ¿Se acuerdan ese texto de Pedro cuando sale y llega al templo y ve una persona que era mendigo y le dice, por favor, una moneda, algo? ¿Y qué le dice Pedro? No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué tenía? ¿Problemas financieros en alguna parte? Porque no tenía nada para darle a ese mendigo. Pero dice, lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó y anduvo. Yo les quiero contar una cosa. Todavía no hice caminar ningún paralítico. Y no digo que es que Dios hoy necesita de eso. Pero sí que me hago la pregunta, ¿cómo estos hombres pudieron vivir con una fe tan grande? ¿Cómo Pedro, cuando predicaba, había 3.000 personas que se convirtieron y se bautizaron? Y yo digo, a veces yo predico y no sé si el Señor a veces toca algún corazón. Yo imagino que sí, quiero creerlo, pero no hay 3.000, ¿estamos de acuerdo? Y ahí es donde me digo, quizás me está faltando un poco el Santo Espíritu en mi vida. Quizás no solamente el Santo Espíritu está faltando en mi vida, sino el Santo Espíritu está faltando en nuestra comunidad. Y es ahí donde el tema creo que se va a volver un poco interesante. Me gustaría que leamos el texto que está en Corintios del capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 3:4. ¿Por qué es fundamental leer esto? Porque Pablo va a categorizar y va a explicar un poquito cómo funciona la vida en el mundo. ¿Qué tipo de personas hay en el mundo? Y me gustaría que lo leamos juntos. Leemos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como, yo agrego, hombres carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Un texto que les quiero comentar algo. Lo he leído cientos de veces, durante muchas veces. Yo me acuerdo que cuando recién entré a la iglesia trataba de hacer el año bíblico, entonces iba leyendo todos los capítulos. O sea que este capítulo lo tuve que haber leído por lo menos unas 30 veces, por lo menos. Cuando tuve que hacer el examen de las epístolas de Pablo, tuve que haberlo estudiado. Y sin embargo nunca me di cuenta de lo que les voy a compartir hoy a la noche. Y si me escuchan atentos se los doy gratis, no les cobro nada. Gratis se los doy. Escúchenme lo que les digo. Hay 3 grupos de personas según Pablo. Solamente 3, no hay más. Y al que le molesta que se vaya a discutir con Pablo, porque yo no tengo nada que decirle sino. Pero miren los 3 grupos de personas que dice la Biblia que se encuentran. El primero es el hombre natural, los hombres naturales. Y fíjense en lo que le escribo. No tiene ninguna relación con el Espíritu, según lo que leímos en el versículo 14, capítulo 2. Él vive su propia vida y no le interesa saber de Dios. ¿Quién sería este hombre natural a su ver? Los quiero escuchar. ¿Quién es el hombre natural hoy por hoy? ¿Los que no creen? ¿El ateo? ¿Pero quién más? ¿Solamente los ateos? Tampoco, no estamos hablando de miembro de iglesia acá. Estamos hablando del ateo, del que no cree, pero el que también no le interesa absolutamente nada de Dios. Es decir, él puede creer que Dios existe, él puede creer que seguramente tiene que haber un Dios, pero yo no necesito nada de todo eso para vivir. ¿Me siguen hasta ahí? Este es el hombre natural. Ahora, ¿hay alguno acá que podría decir yo soy un hombre natural, a mí no me interesa absolutamente nada de Dios? Y no, porque si no, no estarían aquí. Quiere decir que en algún lugar, alguna pregunta hay en su corazón que los trae hasta aquí y querer conocer un poco de Dios o alabar o orar o no sé qué otra cosa. Es decir, que ustedes no están acá en los naturales, según Pablo en Corintios. Ahora, la Biblia nos dice que después hay otros 2 grupos. Y fíjense, los 2 grupos que aparecen, los espirituales y los carnales, el criterio para evaluar estos 2 grupos es su relación con el Espíritu. El crecimiento individual depende de nuestra entrega completa a Jesús y vivir constantemente en el Espíritu Santo. Fíjense, acá habla de espirituales y carnales. Y yo siempre pensé que el hombre carnal era el que no estaba en la iglesia, sino el que estaba fuera de la iglesia. Es decir, lo que Pablo dice del natural. Pero sin embargo, Pablo no dice eso, porque dice, y a ustedes, hermanos, no les pude dar de beber leche. Es decir, ¿a quién le está hablando? A sus hermanos, a sus hermanas, a la gente que es miembro de iglesia, a la gente que cree en Cristo Jesús, a la gente que se bautizó, a la gente que adhirió a una comunidad cristiana, a esta gente le está hablando. Y a esta gente le dice, amigos, entre ustedes puede haber solamente 2 grupos. O sois carnales o sois. Y ahí es donde yo cuando leí por primera vez el libro dije, esto no me está gustando nada. Porque me parece demasiado una dicotomía muy grande, me parece muy polarizado, que son 2 mensajes extremos. ¿Cómo puede decir una cosa así la Biblia? Y sin embargo es lo que dice la Biblia. Entonces, a mí me gustaría que descubramos hoy a la noche, que subamos un poquito la temperatura para ver en dónde estamos. ¿Estamos columna de derecha? ¿Estamos columna de izquierda? ¿Estamos en los espirituales o estamos en los carnales? Yo les dejo descubrir. Yo no voy a juzgar ni voy a decir cómo somos. Pero lo que sí es claro y certero es que hay espirituales y carnales, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de descubrir un poquito cuál es el ser espiritual. Vamos a hacer una especie, vieron que al lado le puse la checklist.
Entonces ustedes van poniendo, eso yo soy. Eso yo soy. Eso creo que no soy. Eso tampoco soy seguro. Entonces, la mayoría. Ahora vas a ver cómo termina. El ser espiritual es el verdadero cristiano. Y ahí es donde ustedes me dicen, bueno, yo soy un verdadero cristiano, no voy a ser un cristiano hipócrita, estoy acá, quiere decir que soy un buen cristiano, ¿no? Cuando ustedes leen Romanos capítulo 8, Gálatas 5 y 6, habla de esto, habla de los seres carnales y los seres espirituales. Yo les digo, después de esta noche, ninguno de los que están aquí presentes van a poder volver a leer las epístolas de Pablo, las letras que Pablo escribió a sus iglesias de la misma manera, porque siempre va a hablar de seres espirituales y seres carnales, todos miembros de iglesia. El ser espiritual es un verdadero cristiano. Ahí yo creo que podemos hacer la checklist. Segundo, es llamado espiritual porque está lleno del Espíritu Santo. Ahí yo me estaría haciendo más preguntitas. ¿Por qué? Porque hablamos que estar lleno del Espíritu Santo tenemos que llevar los frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5. Está en ese pasaje. Y ahí es donde yo digo, sobre todo lo de paciencia. A mí, yo hablo por Leo, no hablo por usted. Pero yo paciencia me cuesta. Y si estás lleno del Espíritu Santo, puedes tener el poder del Espíritu Santo. O sea que ahora vamos más lejos todavía. Y ahora vas a ver lo que sigue, porque en la checklist te va a complicar la vida, ahora vas a ver. Mirá lo que dice. Jesús es el centro de su vida. Yo creo que muchas veces de mi vida Jesús ha sido el centro. El día que le entregué mi vida. ¿Quién acá de los que están presentes me van a decir que jamás hizo un sacrificio por Dios? Algo que sintió en todo caso como que sacrificó para seguir a Dios. ¿Alguno me puede decir si ha hecho un sacrificio por Dios? Chicos, seguro que han hecho. No se han dado cuenta quizá. Quizá no se han dado cuenta, pero hay sacrificio que hacemos. Miren, no me quiero ir muy lejos, pero yo me acuerdo que una de las primeras predicaciones de un pastor que escuché, él dijo, para ser cristiano, ¿hay que hacer sacrificios, sí o no? Y entonces yo me quedé callado, estaba escuchando. Y el pastor dice, claro que hay que hacer sacrificio. Y empieza a contar su conversión. Y dice, en alguna manera cuando dejé de frecuentar mis amistades, mi familia, que ellos me rechazaron porque yo acepté a Jesús en mi vida, fue un sacrificio. Cristo se volvió el centro de su vida. Entonces yo creo que también podríamos hacer un checklist. Si ha entregado en esencia y completamente a Jesús, esto lo confirma cada mañana con lo que es y todo lo que tiene. Y ahí se me complicó la vida. Porque Jesús, el centro de su vida, para que sea un ser espiritual, tiene que ser ¿cuándo? Una vez para el bautismo, una vez después, ¿cuándo tiene que ser? Sábado por la mañana, dijo Chema, gracias Chema, el buen consejo. Todos los días. Y ahí me digo, ay, Señor, ay que me cuesta un poquito más. Sigamos con la checklist. Lleno de toda la plenitud de Dios. Lleno de toda la plenitud del Espíritu Santo. Este es el ser espiritual. Y si ustedes van a leer cuáles son los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 23, van a leer los frutos del Espíritu y se van a dar cuenta que estamos un poquito lejos todavía de ese ser espiritual. En todo caso yo, después los dejo ver a ustedes, pero yo me doy cuenta que estoy un poquito lejos todavía. Pero si yo dejo la checklist en el espiritual y no paso a la checklist del carnal, me está faltando algo. El ser carnal, ¿cómo es? ¿Cómo es identificado? Yo creo que podríamos hacer 3 grandes grupos de seres carnales. Y recuerden, los seres carnales de los que estamos hablando, ¿dónde viven? ¿Dónde están? Acá, somos nosotros quizás, ¿sí? Entonces, miren cuáles son los 3 grupos. El primer grupo, siempre están descontentos, se sienten desanimados, sin propósito o están en dificultades en su vida espiritual. Yo les quiero contar algunas anécdotas, porque si no, no me van a entender lo que quiere decir esto. Durante muchos años,
cuando empecé a frecuentar la iglesia, después cuando me volví a diácono, después anciano y después pastor, yo veía gente que yo le pedía a Dios que me ayudara a no juzgar. ¿Vieron esa gente que uno la ve y dice, pobrecita, ¿qué le habrá pasado en la vida? Que no terminás de entender por qué es así. Todo le va mal, no hay nada que le caiga bien. Y en la iglesia es así. Viene, predica uno y pam, 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 pam. Ah, bueno, sí, pero la verdad que no me tocó el corazón, la verdad que el mensaje no era para mí, la verdad que yo no sentí nada. Viene, predica otro, ese señor realmente tendría que ir a orar antes de predicar. Pero no solamente con esto, sino cuando se nombra a alguien en la iglesia que se le da una responsabilidad. Empieza, pero este irresponsable, descontentos todo el tiempo, viven descontentos. Pero la federación de la iglesia, ¿cómo está? Ah, pero la iglesia mundial lo que hace. Ah, pero todo ve mal, no hay nada que vea bien. O la mayoría ve mal y nada bien. Se sienten desanimados. Es decir, de todas formas, esta iglesia no va a cambiar, la verdad que yo tampoco, y la verdad que no creo que pueda mejorar mi vida. Y sobre todas las cosas no tienen un propósito, no saben cómo vivir por el Espíritu. Este es el primer grupo de carnales. Y miren, hasta que yo no me di cuenta de esto, me daba cuenta que a veces estaba en la crítica sin darme cuenta. ¿Comprenden lo que quiere decir estar en la crítica sin darse cuenta? Imaginemos que viene Luis y me dice, Leo, hay esta situación. En la iglesia hay un conflicto entre dos hermanos. Me parece que lo tendríamos que resolver. Entonces yo, después de haber leído Ser Espiritual y Ser Carnal, vengo y le digo a Luis, ¿sabes lo que pasa, Luis? Ese hermano que está ahí es carnal, por eso le va así en la vida. Y la verdad que no mejora. Y la verdad que no creo que mejore espiritualmente porque quiere seguir estando así. Ahí estoy en la crítica, amigos. Ahí estoy en el prejuicio. Ni siquiera charlé, ni siquiera hablé. Ahí estoy siendo 100% carnal. Y ni hablemos de las familias, porque si no nos pasamos la noche hablando. El sábado pasado comenté los rencores entre hermanos, entre hermanas, que mi papá no me dijo, que mi papá le dio a mi hermano y no me dio a mí, y por qué mi mamá le dio a mi hermana lo que a mí no me dio. Mi mamá siempre hizo diferencia y nunca... Y queda ese dolorcito en el corazón. Y vivimos en la crítica, vivimos descontento con lo que tenemos. Y atención, no estoy hablando de conformismo, ¿ok? Porque yo no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal. Pero en la vida material, amigos, ¿quién puede decir acá que estamos abajo del... ¿Cómo se dice? Le seuil. No, de la pobreza. Abajo del suelo de la pobreza, no sé cómo se dice, por el suelo en la pobreza. Que yo los vea, todos están bien nutridos, ¿no es cierto? No hay ninguno que haya estado mal nutrido, demasiado quizás. Y sin embargo, pero no me salió ese trabajo. Y estamos en la crítica. Estamos y vivimos en la crítica y en la desconformidad. No solamente en la iglesia, no solamente en lo espiritual, sino en la familia, sino en esto. Y siempre estamos mirando lo que hay al lado del otro lado, ¿no? Yo veo a mi pareja y digo, Karen, ¿por qué no puede ser como la esposa del otro pastor que es diferente y tal? ¿Se imaginan si le digo eso, no? Me quedo sin esposa en 2 segundos. El divorcio se hace así por acta. Ahí es donde está el ser carnal. El segundo grupo es mucho más fácil de identificarlo. Y este es el que generalmente todo el mundo lo identifica. Dice el segundo grupo, se han acostumbrado a tener una relación tibia. Somos pecadores y no podemos hacer nada para cambiarlo. Es decir, ¿qué querés que haga, pastor? A mí me encanta esto y bueno, y la verdad que ya intenté y no me funcionó, así que me quedo así. Por lo menos vengo los sábados a la iglesia, que no está tan mal. Y yo he llegado a decir, amigos, y la verdad que está bien que por lo menos siga viniendo a la iglesia. Y lo creo de corazón. Pero
¿podemos conformarnos por vivir una vida en el pecado? Atención, yo no estoy diciendo que el ser carnal acá, en este contexto, no pueda ser salvo, porque somos salvos por fe. Pero lo que sí estoy diciendo es que el que fue salvo tiene que caminar en ese camino de la santificación. Tiene que producir frutos. Fue lo que estudiamos hace 2 sábados atrás. Si estáis en mí y permaneced en mí, tienen que llevar frutos. Si no llevan frutos es que hay un problema. Y Cristo Jesús dice, los cortaré y los tiraré. Y entonces, Fabi, me tiraste un centro para que cabecee. La iglesia de los últimos días, ¿cómo se llama esa iglesia? La Odisea. Y Jesús va a decir, porque no eres tibio, porque no eres frío ni caliente, mas eres tibio, te vomitaré de mi boca. Fíjense en que el mensaje de Cristo es muy claro. Es para esta gente, para el ser carnal, para el ser que no deja vivir el Espíritu en él. Y de hecho, es uno de los temas fundamentales de este capítulo. Ahora, ¿cuál es este tercer grupo? Miren este tercer grupo, porque cuando yo leí el libro no me identifiqué ni con el primer grupo ni con el segundo, pero sí que me identifiqué con el tercero y me pegó en el corazón. Pueden ser entusiastas, estar alegres de conocer la verdad bíblica. Los miembros de iglesia carnales pueden ser miembros activos y tener posiciones de liderazgo dentro de la iglesia local o en la administración de la iglesia. Ellos pueden incluso hacer mucho por Dios. Y ahí es donde ustedes me tendrían que decir, pero pastor, eso no es carnal. Eso es más bien, ¿qué cosa? Espiritual. Pero ¿cuál es el texto que puse ahí abajo? Mateo 7, 22 y 23. ¿Alguno sabe lo que dice? Apartaos de mí, hacedores de mal. No los conozco. Y ahí es donde digo, para, no, esto no puede ser. ¿Cómo el Señor me puede estar diciendo que porque trabajo en la iglesia soy carnal? Yo creo que la única persona que puede responder a esto eres tú, o tú, cada uno de nosotros. Yo no puedo responder a esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde nos tenemos que hacer una pregunta capital. ¿Por qué hago lo que hago en la iglesia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy ahora predicando delante de ustedes? ¿Cuál es mi motivación? Yo quiero que ustedes me reconozcan y que digan qué buen pastor que es Leo, cómo lo quiero, qué bueno que es, o qué acento que tiene argentino no lo va a cambiar más. ¿Qué es lo que yo estoy buscando predicando acá delante de ustedes? Esto es lo que me tiene que motivar para saber si yo estoy en ese tercer grupo o no. Porque el activismo adentro de la iglesia, mis amigos, es también una forma de ser carnal. Cuando hacer cosas para Dios se convierten justamente en una traba, en un muro entre Cristo y yo, estoy siendo un ser carnal. Y les voy a dar un solo ejemplo. El sábado. El cuarto mandamiento es claro y conciso. Dice, recuerda, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, más el séptimo no trabajarás, descansarás. Pero ¿quién alguna vez, o quizás digo quién, yo alguna vez en mi vida y mucha de la gente que yo conozco que viene de América Central, de América del Sur, no sé si en España habrá pasado también estas cosas, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho adoradores del sábado en lugar de adorar a Cristo el día de sábado? ¿Y qué quiere decir esto? Yo me acuerdo que cuando recién entré a la iglesia, el sábado para mí era a rajatabla, minuto. 19:25 se pone el sol, basta. No se trabaja más, no se hace más nada en esta casa, nadie tiene que limpiar, nadie tiene que hacer esto. Venía a comer gente a casa y yo no lavaba los platos hasta que la gente se iba. No pasaba la escoba, se caía algo y lo dejaba sucio hasta el otro día. Yo quizás ustedes no estuvieron en este límite, pero yo sé que lo viví. Y fue ahí donde me di cuenta que yo me había vuelto un adorador de sábado y no un adorador de Cristo en sábado. Hasta que entendí ese mensaje magnífico de Cristo Jesús cuando dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.
El objeto principal del sábado tiene que ser Cristo Jesús. Él quiere un momento aparte para que yo viva con Él. Y es ahí donde me doy cuenta que el activismo me puede llevar a ser un ser carnal. El espíritu contrario, un espíritu contrario al espíritu de Cristo, le negaría cualquiera que fuese la profesión de fe. Es decir, si tu espíritu es contrario al espíritu de Cristo, lo estás negando. Si lo estás negando, quiere decir que somos carnales. Ahora, ¿cómo lo podemos llegar a negar? Miren lo que dice aquí. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando intensamente y insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. ¿Quién levanta la mano para decir yo no fui? Yo me quedo acá abajito, tranquilo. Pueden negarle, rehuyendo a las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. La primera parte, pueden negarle rehuyendo las cargas a la vida. En francés dice, ils vont fuir les responsabilités. Van a escaparse de las responsabilidades. ¿Saben cuántos jóvenes yo conozco que hoy por hoy no hacen nada? Pero no hacen nada. O sea, no estudian, no trabajan, no tienen un proyecto. Y yo me acuerdo, uno de los jóvenes que bauticé hace 4 años atrás, o 3 años y medio quizás, uno de esos jóvenes, él estaba ahí. Y estaba en una comunión y él decía, no, pero Dios está conmigo. Yo le digo, amigo, si Dios está contigo. Me dice, no, pero... Y habíamos hablado del sábado. Y le digo, sí, pero el mandamiento dice que el 7º te descansará, pero los otros 6 tenés que trabajar, le digo. No es que los 7 te tenés que descansar. No, pastor, yo la verdad que no me siento listo para esta responsabilidad. Ok, yo puedo escuchar que me digas que no estás listo para esa responsabilidad. Pero cuando a cada vez se te pide algo, cuando a cada vez se te pide y se te da una responsabilidad, tú no quieres saber nada con esto, quizá habría que hacerse la pregunta si no me estoy haciendo cargo de mis cosas y de mis propias responsabilidades que yo tengo como cristiano, como hijo, como esposo, como padre. Persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras declaran que Cristo no está en ellos. Justificando el yo. Hace un tiempo atrás con mi esposa nos sentamos los dos y nos dijimos algo así. Cada vez que nos peleamos, ¿por qué nos peleamos? Nos pusimos a... Porque no sean ingenuos, ¿eh? Yo me peleo con mi esposa, ya sé que lo saben. Ustedes no se pelean con sus maridos, con sus mujeres, pero generalmente una pareja se pelea, discuten, ¿no es cierto? Y entonces nos sentamos. Y empezamos a charlar y estábamos charlando, estábamos tomando un desayuno un domingo. Entonces empezamos a charlar y habíamos estado leyendo este libro. Y ahí nos ponemos a charlar y a hablar y empezamos a leer esto. Yo le digo, amor, ¿tú te das cuenta que la mayor cantidad de peleas que podemos llegar a tener en la pareja es porque vos pensás una cosa, yo pienso otra y cada uno quiere defender su posición? Pero ¿hasta qué límite tengo que defender la posición? ¿Hasta qué límite Dios no me invita a poder dialogar? Justificando al yo. Yo creo que muchas de nuestras peleas, incluso dentro de la iglesia, pasan por querer defender al yo. Y ahora no las voy a citar, pero... no tengo escrito aquí, pero hay una frase en el capítulo 2 que decía, muchos cristianos sinceros y de corazón, el día que se bautizaron, no mataron al yo. Y cuando resucitó el nuevo hombre, en realidad no es un nuevo hombre, en realidad es un muerto viviente.
Palabra dura, un muerto viviente. ¿Por qué? Porque está ahí. Porque está ahí entre una cosa y otra. Los cristianos a medias son peores que los infieles. Por sus palabras engañosas y sus posturas no comprometidas, se me equivoqué yo en el texto, llevan a muchos a la perdición. Es duro este texto. Quiere decir que si yo soy tibio en esta última iglesia y no vengo a Cristo Jesús y sigo siendo un ser carnal, lo que me están diciendo, lo que me están llamando la atención es que yo soy peor que alguien que no cree. Soy peor que un hombre natural, podría decir Pablo. Yo creo que se los conté alguna vez, pero no me acuerdo. Cuando comencé mi ministerio, el anciano que tenía en mi otra iglesia se fue. Se fue mal porque engañó a su esposa. Le engañó, la dejó y se quería ir con la esposa de un amigo. Él vino a mi casa a las 9, 10 de la noche y lo escuché durante 4 horas. Ese chico estaba destruido, ese chico lloraba. Yo solamente hice que escucharlo. Y él me decía, Leo, no puedo entender cómo caí así. ¿Cómo pude haber hecho esto a mi esposa? Y me dice, pero la amo tanto a la otra que no puedo hacer nada. Lo lamento, Leo. No voy a volver con mi esposa. Yo lo escuchaba y él lloraba. Lloraba y me decía, Leo, Dios no me puede amar así. Y yo lo escuchaba. En un momento le expliqué y le dije, mira amigo, de algo estoy convencido. Es que Dios te siga amando, poco importa lo que hayas hecho en tu vida. Pero también estoy convencido de algo, amigo. La voluntad de Dios nunca jamás en la vida puede ser que dejes a tu mujer y que te vayas con la otra. Porque no arruinas solamente tu matrimonio, sino que estás arruinando el matrimonio de esta pareja amiga. No puede ser la voluntad de Dios, le dije. Yo lo lamento, le digo, perdóname si soy duro con lo que te digo, pero Dios, imagínate, amigo, estás arruinando todo, tu ministerio, tu familia, los hogares. Amigo, la consecuencia del pecado va a ser terrible, así sea que Cristo te salva a partir de este momento que te estás arrepintiendo. Las consecuencias serán terribles. Y mi amigo lloraba. Y le dije, mira, quizás ahora tenés que dormir, descansar y mañana charlaremos. Yo me fui a dormir, no daba más, eran las 3, 4 de la mañana. Él estaba en mi casa durmiendo. Cuando me desperté, él estaba con los ojos abiertos, me dice, no dormí, Leo. Le digo, me imagino que no debe ser fácil. Y me dice, tomé una decisión. Y le digo, decime, me voy a quedar con mi esposa. Yo me largué a llorar en ese momento. Y le digo, gloria a Dios, amigo. Pero no va a ser fácil, le digo. No va a ser fácil. Ellos se tenían que ir todos, un gran grupo, a otra ciudad. Yo había hablado con la esposa. Le había dicho a la esposa, mira, amiga, tú también tienes que hacerte cargo de tus responsabilidades. Tú no puedes dejar a tu marido solo durante 8, 9 meses. No puede, no. Dios nos creó para estar juntos. Ok, que tenés que irte 2 semanas por trabajo, 1 mes, pero 6 meses genera tentación. Y le digo, por favor, ahora asume lo que tú eres también. Y vamos para adelante. Se fueron. Y miren el trabajo de estos cristianos a medias. Yo quizás puedo ser un cristiano a media. A ella, una amiga, le dice, ¿y tú lo vas a perdonar? ¿Tú lo vas a dejar que te haga esto? Lo tienes que dejar. Y no solamente que lo tienes que dejar, le tienes que poner presión y lo tienes que tener cortito para que nunca más te haga una de estas. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Lo tuvo cortito durante 1 hora.
Porque este chico estaba sincero que se había enamorado de la otra mujer. Ahora, cuando el corazón te dice ir para un lado, pero sabés que es contrario a la voluntad de Dios, díganme, ¿es fácil seguir esa voluntad de Dios? Ahora, si el mundo que te rodea te va en contra también, imagínate, es más difícil. Y entonces él estaba en este conflicto. Y el ser humano es pecador. Porque él en ese momento no me llamó a mí. Leo, pastor, amigo, decime qué tengo que hacer. Me la aguanto y voy para adelante con el Señor. ¿Qué hago? No. Fue a buscar consejo de otro amigo. Y el otro amigo, ¿qué le dijo? Escuchen lo que le dijo. Cristianos a media son peores que los infieles. Ahora entiendo lo que quiere decir. Porque yo no quiero ser ese cristiano a medias. Este amigo, porque es amigo mío también, le dijo, dime la verdad. ¿Qué es lo que quiere tu corazón hoy por hoy? Irme con la otra. Y le dijo, ve para adelante, vete con la otra. Cristianos a media. ¿Quién soy yo para dar un consejo si tenés que seguir o no tenés que seguir, si tenés que doblar, si tenés que ir a la izquierda? ¿Quién soy yo? Estos cristianos a medias, yo como cristiano a media, tengo que tener mucho cuidado y sobre todo cuando hablo con la boca. Porque puedo hacer más daño del bien que quisiera hacer. El mal que quiero hacer, no hago. Y el bien, eso hago. Y el bien que no quiero hacer, eso no hago. ¿Se dan cuenta por qué para mí es tan fundamental comprender este tema de espirituales o carnales? Porque las consecuencias pueden ser catastróficas. Ahora, la pregunta es, ¿soy carnal? Yo no quiero responder a esto. Yo quiero que ustedes lo piensen en sus cabezas y nada más. El autor del libro trata de formular con versículos bíblicos durante varias páginas qué es lo que nos puede llevar a ser carnal. Primera cosa, la ignorancia. No nos hemos dedicado lo suficiente al tema de la vida con el Espíritu Santo o no hemos encontrado la llave para ponerla en práctica. Es decir, vivimos en la ignorancia, vivimos pensando que ni siquiera sé si tengo el Espíritu o no. Segunda cosa, incredulidad o falta de fe. Nociones incorrectas. La incredulidad o la falta de fe es para ser llenos del Espíritu Santo debemos haber entregado nuestras vidas por completo a Jesús. Lo que le decía hoy, ¿soy un muerto viviente o realmente enterré el yo y quiero que el nuevo hombre viva en mí? Pero esto, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? ¿Cuántas? Cada día. Es decir, los días que tenga en vida, tengo que volver a buscar el Espíritu Santo. Incredulidad, falta de fe. Cristo Jesús lo dijo, Vuelvo a lo de Fabián, la iglesia de los últimos tiempos. Jesús lo dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva sobre la tierra, ¿hallará fe? Y díganme si hoy por hoy hay veces no estamos faltos de fe. Estoy preparando la predicación para el sábado a la noche en la otra iglesia y estaba leyendo el texto de Marcos. Y Jesús dice, cuando pidáis algo, pedidlo como si ya lo habéis recibido. Y ahí es donde yo me pregunto, Señor, quizás el problema en realidad que tengo financiero es que me falta fe. Y los discípulos se le dijeron, Señor, auméntame la fe. Nociones incorrectas. Una persona puede pensar estar llena del Espíritu Santo, aunque no lo esté verdaderamente. ¿Cuántas personas yo conozco que me dicen, sí, yo vivo con el Espíritu, pero viven en contra de lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Cómo podés vivir con el Espíritu? Hay algo que está mal. Demasiadas ocupaciones. Y me falta una solamente o dos para terminar. Demasiadas ocupaciones. No tenemos tiempo suficiente. Perdón. Tenía una junta de iglesia, preparé mi junta, preparé mi meditación.
necesitábamos unas 13 personas que tenían que estar presentes. Me siento, 9 de la mañana, nadie. A las 9 teníamos cita. 9:05, nadie. 9:10, nadie. 9:15, suena una persona. 9:20, recibo un mensajito. Estamos retrasados, 2 más. 9:25 llega la tercera. A mí lo de la puntualidad me vuelve loco. Comienzo la junta de iglesia, éramos 5. ¿Y saben cuál era la meditación que había preparado ese día? Y yo no sabía que no iban a venir. Yo no sabía que iban a llegar tarde, se los prometo. Mi meditación era: estamos demasiado ocupados. Y acá yo me sentí identificado como el hombre carnal. ¿A qué me sirve tener, por ejemplo, 26 personas estudiando la Biblia conmigo por semana, 30 personas estudiando la Biblia conmigo por semana, 40 personas conmigo estudiando la Biblia por semana, si yo estoy completamente carnal y yo estoy completamente perdido? Y Cristo lo dice: ¿de qué te sirve salvar a una multitud si tú mismo no estás salvo? Si tú mismo no estás en comunión con el Espíritu. Y esta falta de tiempo, yo creo que nos toca a todos, amigos, a todos. ¿Quién no se levanta temprano a 6, 6:30 de la mañana para ir al trabajo? Se levanta cansado. ¿Por qué estamos cansados? Porque nos acostamos tarde. ¿Por qué nos acostamos tarde? Y porque tenemos los chicos, porque tenemos que darles de comer, acostarlos. Cuando volvimos al trabajo es el tiempo que nos queda para ordenar la casa quizás. Y ahí el tiempo se va. Se va y llegan las 11 de la noche y recién te vas a preparar para irte a dormir. Son las 12 de la noche y recién quizás te estás acostando. Pero como por si no se fuera poco, tenés el celular ahí al lado de la mesita de luz. Ustedes no miran el teléfono celular a la noche. Tenés el celular ahí al lado. Y yo, así me ha pasado de decir: ahí voy a mirar un ratito a ver quién está en Facebook o qué pasa en Facebook. Me ha pasado, lo reconozco. Y entonces empiezo a mirar un poquito en Facebook y dije 5 minutitos y me voy a dormir. Y los 5 minutitos se volvieron 55 minutitos. Y digo: no, ya está, Leo, andate a dormir, que mañana Naomi se despierta a las 6 de la mañana. Por favor, Leandro, anda a dormir. Entonces digo: bueno, voy a mirar un ratito Instagram a ver qué pasó. Y ahí, el pastor hace eso. Pero también me ha pasado de algo muy sano, leer los diarios. A la mañana me levanto y empiezo a leer un diario, y me leo otro, y me leo otro, y me leo otro. Y me di cuenta que me pasé 1 hora y media leyendo un diario acá, un diario allá, otro diario acá. Después me justifico solito diciéndome: bueno, pero un pastor tiene que estar informado con la actualidad para poder predicar entre la actualidad y la Biblia. Me justifico solo. Pero el tiempo que hoy nos consume es un tiempo que no tenemos más y que nos lleva a no hacer nuestra prioridad el Espíritu Santo, a no poner a Cristo Jesús al centro de nuestras vidas. ¿Cómo puede ser que me mire una película de Spider-Man durante 3 horas y no puedo leer la Biblia 10 minutos seguidos? Yo me pregunto, ¿un problema de concentración solamente? A mí me parece que pasa por algo espiritual también. Yo digo mi opinión. ¿Cómo lo vivo yo? Estamos demasiado ocupados y hoy el enemigo es el punto más fuerte que tiene para que no podamos acercarnos a Cristo. El tiempo. Skype, la familia, lo hablé el sábado pasado, la gente que está lejos y que tengo que charlar con ellos. Excusas hay y cientos. E incluso son buenos argumentos. Pero nada puede reemplazar la persona de Cristo Jesús. Y cuando lo reemplaza es ahí donde me doy cuenta que no soy 100% espiritual. Los pecados ocultos y la falta de reconciliación. Es el último punto que me parece fundamental. Actuar según los sentimientos. El justo vivirá por la fe. Y acá habla más para los legalistas, para todo aquel que piensa que porque obedece va a ser salvo. El joven hombre rico es el ejemplo por excelencia. Creer que porque obedezco a la ley voy a ser salvo. Y no es así. El justo vivirá por la fe. Y los pecados ocultos, ahí yo creo que todos nos sentimos quizás un poquito tocados.
Siempre pensamos quizás en un pecado muy grande, pero pueden ser pecados tontos, pueden ser pecados que nos hieren, que nos lastiman, el rencor, por ejemplo, y que no perdonamos y que guardamos ese rencor durante años. La pornografía puede ser una de esas cosas. Si ustedes supiesen la cantidad de jóvenes que cuando yo era capellán en el campus, venían a hablarme para decirme, Leo, ¿qué podemos hacer? No puedo más, Leo, te prometo que me levanto y pienso en eso, a la tarde pienso en eso, a la noche pienso en eso, estoy todo el día sobre eso. Y le costaba, pobre, le costaba. El problema principal de todo cristiano carnal es viajar por el camino de la fe, por sus propias fuerzas. Evidentemente la pregunta, porque solamente hablé de todos los problemas que hay, ¿cuál es la solución a nuestro problema espiritual? ¿Quieren saber? Vengan mañana a la noche. Esther nos va a hablar de cuál es la solución. Pero les quiero contar algo. El punto anterior que les había dado, el último punto, el pecado escondido y actuar según los sentimientos, va relacionado con este último punto. El problema principal de todo cristiano es viajar por medio de sus propias fuerzas. Hace un tiempo atrás un joven me contacta y me dice, Leo, tengo un verdadero problema en mi fe hoy por hoy. Y le digo, decime qué te pasa. No consigo entender esto de que tengo que hacer esfuerzo, pero al mismo tiempo no puedo, y la verdad que me cuesta horrores. No puedo, Leo, no puedo, y el pecado este que les estaba hablando hace un ratito me tiene atado y no me deja libre, y él sí que sabía que era un pecado, y él sí que sabía que lo estaba destruyendo. Estoy hablando de la pornografía. Él lo sabía, y me dice, Leo, lo peor de todo es que mi novia me quiere dejar por esto. Duro porque él estaba convencido que esta persona era la persona que Dios le había puesto en su camino y que él quería casarse con ella. Y me dice, pero Leo, no puedo. Hice de todo, no sé qué más hacer. Y no le estoy hablando a un chico de 15, 16 años, ¿eh? ¿Saben lo que le dije? Amigo, no luches más. Y me abrió los ojos así grandote. Y me dice, ¿y qué hago? Vengan mañana y escucharán. Nada, les digo ahora, no voy a ser tan malo así. ¿Mañana van a venir, sí o no? Le dije, mira amigo, vamos a empezar a hacer algo. Cada mañana que te levantás, no quiero que leas la Biblia por ahora, no quiero que hagas una gran oración. Vamos a escribir algo juntos y quiero simplemente que lo leas cada mañana. Y nada más. Y yo voy a estar orando por vos. Porque para eso existe la oración de intercesión, ¿no? Para cuando alguien no tiene fuerza, que podamos estar orando por esa persona. Y le dije, amigo, en el nombre de Jesucristo vas a ser liberado de esto. Dios no puede dejarte en esta situación. Esto fue hace unos cuantos meses atrás ya. Gloria a Dios. Por la gloria de Dios y en el nombre de Jesucristo, esta persona no ha vuelto a caer. Es lo que él me comenta, es lo que él me dice, y está viviendo un renuevo espiritual que ni él lo cree. Él me dice, Leo, encuentro placer a ir a leer la Biblia. Estoy en el tren y quiero leer la Biblia. Salgo del trabajo, tengo 2 minutos y quiero seguir leyendo lo que estaba leyendo. Leo, me dan ganas de orar, hay veces que siento ganas de ponerme de rodillas y hablar y orarle al Señor. Me dice, nunca en mi vida viví una cosa así. Y este chico sí que se había bautizado. Este chico sí que le había entregado el corazón a Cristo Jesús. Pero este chico ahora entendió que entregarle la vida a Cristo Jesús no es una vez, es día tras día. Y día tras día es pedir que el Espíritu Santo viva en mí, que me lleve a ser un ser espiritual y no a un ser carnal.
Les invito a que vengan mañana porque Esther nos va a hablar de cuál es esa solución. Y evidentemente, hace 3 semanas que estoy hablando, hace 2 noches que estamos hablando, ya saben cuál es la espiritualidad. La solución al problema espiritual es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? ¿Qué hacer? Es lo que queremos ver mañana a la noche. Muchísimas gracias por su atención y vamos a orar, vamos a tener un momento de oración y luego de este momento de oración vamos a cantar y vamos a terminar. O podemos orar y terminar así también, como ustedes lo sientan. Queremos